día es la segunda parte de esa predicación. ¿Ya? Así que el que no vio la primera, no, yo creo que todos la vieron. Había varias reproducciones, habían como 3. Así que, no, ahí de más. ¿Ya? Se enganchan ahí en lo que vamos a ver hoy día. La idea es que esta es la continuación de lo que vimos el domingo pasado. ¿Y de qué hablamos el domingo pasado? Jesús, la vid verdadera. Muy bien, hermano Marcos. Ahora sí que estamos listos, ¿no es cierto, Anita? Sí. Está grabando todo. Vamos a mandar un saludo a todos los papás de la iglesia. A los que están acá, los saludaremos con un abrazo. A los que están en casa, les enviamos el abrazo. Honramos, como decía nuestra hermana, a nuestros papás biológicos, a nuestros papás terrenales. Pero por sobre todo, honramos a nuestro papá celestial. Amén. Nosotros, los papás terrenales, somos sombra. Y una sombra re fea, una sombra rara de lo que significa ser realmente un papá. Somos una sombra media, como veía el discipulado, así como árbol, gente como árboles. ¿Ya? Una sombra y figura de lo que es la verdadera y única, inigualable relación de Padre de Dios con nosotros, sus hijos. Él es perfecto. Y nosotros hemos tenido padres terrenales que los podríamos evaluar. Ha sido bueno, más o menos, regular, culero. Nos podemos evaluar. ¿Ya? Pero la buena relación que nosotros podamos generar aquí en la tierra depende netamente de qué tan conectado esté el Padre con el Padre. Es decir, yo voy a ser buen padre en la medida que esté conectado con el Padre. Él nos va a capacitar para ser buenos. Así que mientras haya esperanza, todavía podemos ser buenos padres. Y los que no, prepárense para ser buenos padres, porque en algún momento van a llegar los hijos y van a decir, feliz día papá. Y se van a llenar de dibujos y cosas por el medio. ¿Ya? Vamos a Juan capítulo 15. Leamos ahí del versículo 1 en adelante hasta el versículo 8 y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos ministre para poder entender, para poder explicar, que hoy día nos vamos bendecidos y fortalecidos de acá. Por favor, si la puede abrir. Porfa, le saque la tapa, ¿no? Juan 15, del versículo 1, muchas gracias, en adelante dice, Jesús hablando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar muchas gracias, Señor, por este día que tú nos concedes de vida. Padre, gracias porque aún, Señor, para estar enfermo hay que tener vida, y tú nos has regalado vida. Por lo tanto, aún padecer una enfermedad, aún padecer alguna situación complicada, Señor, en ese padecimiento te honramos, porque tenemos vida dada por ti, Señor. En esta hora te honramos como el Padre de los padres, nos alegramos hoy día, festejamos a nuestros padres terrenales, pero Señor, te honramos doblemente a ti, el Padre de los padres. Te bendecimos. Tú eres el Padre de los sin padre, el Padre bueno, el buen Señor. Y te adoramos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que por intermedio de tu Espíritu Santo tú nos puedas hablar en esta mañana, que nos puedas ministrar, que nos des el entendimiento, que abras el entendimiento, nuestro entendimiento para poder comprenderte, para poder entenderte, que ninguna preocupación terrenal, Señor, nos prive de poder disfrutar tu palabra, nos prive de poder entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas hoy, en el nombre de Jesús. Te honramos, te glorificamos
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La vid era y es un árbol muy apreciado en Medio Oriente. ¿Por qué lo aprecian tanto al árbol, a la vid en Medio Oriente? El aprecio está ligado a la producción de uvas, al aceite que se saca de él y también por el vino que se produce. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros encontramos el concepto o la figura de la vid, con frecuencia esa figura se utiliza como símbolo para referirse a la nación de Israel. Cuando nosotros encontramos la vid, la parra en el Antiguo Testamento, es un símbolo y figura de la nación de Israel. En el Salmo 80, el salmista compara a Israel con una vid que fue traída desde Egipto y que fue plantada en la tierra de Canaán. Ahora resulta particular y hasta cierto punto llama un poquito la atención que en el Antiguo Testamento cada vez que se utiliza la palabra vid o se hace referencia a la parra, cada vez que se utiliza es para destacar que Israel como nación no dio el fruto que el Señor esperaba de ellos. Cada vez que se utiliza en el Antiguo Testamento no es para elogiar a Israel, no es para decirle bien, vamos bien. Cada vez que se ocupa el concepto vid es para destacar o ejemplificar algo que el pueblo está haciendo mal. Y por lo general ese mal era su infidelidad con el Señor. Ejemplo de ello nosotros lo encontramos en Isaías capítulo 5. El Señor compara a Israel ahí en el capítulo 5, versículo 1 al 4, con una vid, con una viña que fue plantada en una ladera fértil. Y que el dueño lleva esas plantas, esas vides, que son vides escogidas, dice en el capítulo 5, las planta en una ladera fértil, saca las piedras, hace todo el proceso para poder plantarlas, las planta, después de haberlas plantado, hace un muro de protección alrededor de ella, después de eso hace una torre de vigilancia, y al último también proyectándose de que aquí, en este lugar, va a haber una cosecha abundante, prepara un lagar. Es decir, el lugar donde se iba a procesar lo que en algún momento se va a cosechar de aquí. Eso fue todo lo que hizo el dueño de esa vid o de esas vides en Isaías capítulo 5. Ahora, esperando que diese uvas, dice el capítulo 5, versículo 2, dice, edificó también una torre en medio de ella y también excavó un lagar y esperaba que produciese buenos frutos, pero solo produjo uvas silvestres. Y más adelante dice, ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen ustedes entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía haber hecho a mi viña que yo no haya hecho? Porque cuando esperaba que diese buenas uvas, produjo uvas silvestres. Hermanos, estas vides fueron vides escogidas, no cualquier tipo de vid. Estas vides fueron plantadas en un lugar fértil, en un lugar bueno. El dueño de las vides y del lugar hizo todo lo suficiente para que las vides plantadas pudiesen dar fruto, las cuidó, las sembró, regó y también hizo todo aquello que pudiera darle seguridad a esas vides, poniendo protección alrededor de ellas, edificando torres de vigilancia, pero aún después termina diciendo, pero a pesar de todo lo que hice, esperando que diese buen fruto, lo único que se produjo de esas viñas fue uva silvestre. En Jeremías 2:21 también encontramos una amonestación similar de parte de Dios contra Israel. En Jeremías 2:21 dice, pero yo te planté como vid escogida, toda ella semilla genuina. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Hay una amonestación con respecto nuevamente a la nación de Israel. Pero hermanos, nuevamente insisto, cada vez que en el Antiguo Testamento se hacía relación a la vid, era figura de la nación de Israel y por lo general amonestaciones contra la infidelidad. Dios esperaba algo de la nación de Israel. Israel nunca produjo lo que Dios esperaba de ellos, por lo tanto siempre son amonestaciones que encontramos por intermedio de los profetas. Pero ahora llega Jesús. Ahora llega Jesús. Y Jesús va con sus discípulos camino al Getsemaní, camino a entregar su vida. Y en ese diálogo que se produce con ellos, camino al Getsemaní,
es que Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Israel como nación no era más que una sombra que apuntaba hacia Jesús, la verdadera vid. De manera que todos los frutos que Israel no pudo producir por ser un pueblo infiel, ahora Jesús, y tome nota de esto, Jesús promete producirlos por intermedio de sus discípulos. Todos esos frutos que Israel no pudo producir por su infidelidad, ahora Jesús le está diciendo a sus discípulos que Él los iba a producir por intermedio de ellos. Miren Juan 5 lo que dice, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y para que llevéis fruto. Hermanos, ¿para qué nos eligió el Señor? ¿Para qué nos conectó a la vid? ¿Para qué perdonó nuestros pecados? ¿Por qué nos eligió? ¿Por qué nos llamó? ¿Para qué nos llamó? La respuesta es para estar con Él, y a partir de ese estar con Él, nosotros podamos producir frutos. Si no producimos frutos, terminamos siendo una rama estéril. Si no producimos frutos, terminamos siendo una rama inútil. Le decíamos la semana pasada que la madera de la vid no sirve para nada. No podemos hacer una mesa, no podemos hacer una silla, no podemos hacer un púlpito, no podemos hacer una embarcación, no podemos hacer nada con la madera de la vid. La madera de la vid es hilachenta. No se puede producir nada con esa madera. Por eso en el versículo 6 termina diciendo que es tomada afuera y es quemada. No está hablando del infierno ni está hablando de nada de eso. Lo que está diciendo en ese pasaje, porque el foco es el fruto y cómo se produce el fruto, por eso descartamos de que no está hablando este pasaje ni el tema es el infierno, es que el foco ahí con ese versículo es decir, esta madera no sirve para nada. Para lo único que sirve la rama, ¿para qué es? Para dar fruto. Es la única utilidad que tiene la rama. Es la única utilidad que tiene ese sarmiento. Es la única utilidad que tiene ese pámpano. Son los tres conceptos que se utilizan en las diferentes versiones. No tiene otra utilidad. Hermanos, no hay otra razón de ser. ¿Por qué naciste tú? ¿Por qué nací yo? ¿Por qué estamos viviendo? ¿Por qué estamos ocupando aire? ¿Por qué estamos aquí y ahora? La única razón por la que Dios nos llamó y nos escogió, la única utilidad que nosotros tenemos es la producción de fruto. No hay nada más que se pueda hacer con nuestra vida en el Señor si no es producir fruto. La persona que no produce fruto es porque lo más seguro que no esté pegado a la parra, porque un sarmiento pegado a la parra inevitablemente va a dar fruto, quiera o no, va a dar fruto porque está pegado a la parra. De lo contrario, se podría hasta dudar de que esa persona sea un creyente. Por su fruto lo conoceréis, no por sus dones, no por su elocuencia, no por cuántos versículos sabe, no por cuántos años lleva en la iglesia. El buen árbol es conocido por su fruto. Ahora bien, ¿de qué tipo de fruto está hablando el Señor? ¿Cuál es el tipo de fruto que tiene en mente cuando está hablando en Juan capítulo 15? Porque cuando nosotros como evangélicos se nos habla de frutos, se nos vienen una cantidad de cuestiones, de ideas a la cabeza con respecto al fruto, que no son lo que Jesús tenía en mente cuando está hablando en Juan capítulo 15 acerca del fruto. ¿Cuál es la clase de fruto que debe producirse en la vida de un verdadero discípulo? ¿Cuál es la clase de fruto que debe producirse en la vida de un verdadero creyente? Hermanos, esta pregunta no es menor. Es importantísima. Como les decía, en las iglesias evangélicas, cuando se nombra la palabra fruto, a la gente inmediatamente se le viene a la cabeza un montón de cosas. Por ejemplo, en el trabajo me gané a un compañero para Cristo. Y después que le hablé, lo traje a la iglesia, ahora está caminando, ahí tengo un fruto. Eso no es un fruto. Yo estoy
discipulando a alguien y lo estoy acompañando en su proceso de formación cristiana. Y ahora él se afirmó, ella se afirmó. Tengo un fruto. No es eso. Me compré una casita, tengo un auto, saqué mi título. Tengo un fruto. No ese es el fruto del que está hablando en el capítulo 15. Hice buenas obras. No es ese el fruto del que está hablando en el capítulo 15. Estoy tocando la guitarra, estoy tocando en el ministerio musical o participo en cualquier otro ministerio de la iglesia. Estoy dando fruto. No es el fruto del cual se está hablando en el capítulo 15. No es de ese tipo de frutos del que se está hablando en el capítulo 15 del libro de Juan. Ahora, si no ese es el tipo de fruto del que se está hablando, ¿de cuál es el tipo del fruto que se está hablando aquí? Jesús no nos dejó la definición explícita. El fruto es 2 puntos, aquí en este pasaje que acabamos de leer. No hay una definición, fruto es 2 puntos, no está en el pasaje que acabamos de leer. No está explícito. Pero sí nosotros podemos, a partir de lo explícito, llegar a ideas implícitas para poder entender qué tipo de fruto ese es el que está hablando aquí en Juan capítulo 15. Y vamos a centrar nuestras fuerzas en poder entender a lo menos 4 características del fruto que se está hablando en Juan capítulo 15. ¿Ya? La primera. El fruto es la marca distintiva, inequívoca, es la evidencia, es la muestra del verdadero creyente. El fruto del cual se está hablando acá es una marca distintiva, es una evidencia, es una muestra inequívoca del verdadero creyente. 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La versión de las Américas dice: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y probéis así que sois mis discípulos. El fruto es la evidencia. El fruto es la prueba de que nosotros somos verdaderos discípulos de Cristo y no unos falsos discípulos de Cristo. El fruto es la evidencia de un verdadero creyente del Señor. Esa es la prueba, esa es la evidencia de que somos lo que decimos ser. Que Él nos da esa clase de, el que nos da esa clase de fruto no es un verdadero discípulo del Señor. Decíamos la semana pasada de que hay muchas cosas que podemos hacer por el Señor, para el Señor, pero hay algo inequívoco que da cuenta de nuestra relación con Él y es el fruto que se produce en nuestra vida. Y como les decía en Mateo 7, el árbol se conoce por su fruto. Hay una segunda característica con respecto a este fruto que está acá y que tiene que ver con esto. Este fruto del cual se está hablando acá, este fruto es un estilo de vida. Es un estilo de vida. No es algo que se produce de manera ocasional o esporádica. El fruto del que se está hablando acá se produce de manera constante, es un estilo de vida. Por eso decíamos hace un rato, compartí el evangelio con un compañero de trabajo, está asistiendo a la iglesia, ahí tengo un fruto. Ahora voy a esperar cuando Dios me da la posibilidad de dar otro fruto. El fruto de Juan 15 es un estilo de vida constante, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. No es esporádico. En un momento doy fruto, en otro no, en otro sí, en otro no. La producción de este fruto es constante en el tiempo. Ahora, característica número 3. Este tipo de fruto, por
intermedio el Señor nos ilustra en este pasaje que el fruto no siempre se produce en el mismo grado en la vida del creyente. En el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En otra versión dice: lo podará. Acá dice: lo purifica. ¿Para qué lo poda? ¿Para qué lo purifica? Para que lleve más fruto. Luego en el versículo 5, el Señor nos indica que el ideal para todo creyente no es que solamente produzca fruto, no es que produzca más fruto, sino que el ideal que está en el versículo 5 y en el versículo 8 es que produzca mucho fruto. Ese es el ideal, eso es lo que Dios espera de cada uno, la producción de mucho fruto. Ese es el ideal. Pero nosotros tenemos que entender también de que hay grados de fructificación en la vida del creyente. ¿Cómo lo aprendemos esto? Lo aprendemos en la parábola del sembrador, en Marcos capítulo 4, cuando dice que una parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, el fruto no se produce de la misma manera en todos los creyentes. Ahora, eso en alguna medida de repente llegamos a cometer errores, porque queremos que esa persona crezca como yo quiero que crezca, y lo presiono y la presiono para que crezca de la manera que yo quiero que se vea, siendo que Dios tiene tratos personales con cada uno de nosotros. Todos los creyentes van a producir frutos, pero no todos los creyentes van a producir la misma cantidad de frutos, pero sí todos van a producir frutos. 30, 60 y 100 por uno. Eso nos quita también, y es un espaldarazo, ¿para qué? Para que en alguna medida no presionemos a las personas, sino que Dios va a hacer un trato especial con cada uno de ellos y a la larga van a producir fruto. Eso dice que todos los creyentes producen frutos, pero no en el mismo grado. Por eso es un error, como les decía, forzar a alguien a que produzca fruto como yo quiero que produzca, o que sea maduro de la forma en que yo quiero que madure, y al final terminamos esas personas agobiándolos, ahogándolos, siendo un estorbo para la obra de Dios en la vida de esa persona. Dios nos libre a comenzar a ocupar esos papeles. De lo único que tenemos que ocuparnos es de que esa persona permanezca pegado a la vid, porque pegado a la vid es la única forma que podamos dar fruto. Esa es nuestra ocupación. No es presionar para que alguien dé fruto, no es presionar para que alguien madure. Nuestra única ocupación es que esa persona permanezca en Cristo. Porque en la medida que está permaneciendo en Él, es decir, pegado a la vid, en algún momento va a dar fruto. La cantidad es resorte de Dios, pero de que va a dar fruto porque está pegado a la vid. Esa es la ocupación con respecto a nuestros hijos, de que se mantengan pegados a la vid. Esa es la ocupación que tenemos con respecto a los seres que amamos, que se mantengan pegados a la vid. No agobiarlos con el tema de que tenéis que crecer tanto como he crecido yo. No, porque los grados de madurez y crecimiento son distintos. 30, 60 y 100 por uno. Que se mantengan pegados a la vid, es esa nuestra preocupación, porque esa es lo que va a hacer la diferencia entre dar fruto y no. Es más, hermanos míos, es capaz que un mismo creyente sea más fructífero en una parte de su vida que en otra, producto de la edad y producto de diferentes factores. Mucho más fructífero en una etapa de su vida que en otra, pero mientras se mantiene pegado a la vid, va a dar fruto. Y no por eso, porque ahora está más viejito, vamos a decir, no, ya no, jubílenlo. Sigue dando fruto. No con la misma intensidad que dio en un tiempo atrás, pero sigue dando fruto para la gloria del Señor. Sí, Señor. Ahora, esas son, como decíamos, ¿por qué estamos viendo estas cualidades, estas características? Porque en este pasaje no tenemos una definición explícita acerca de lo que es el fruto. Y a partir de lo que está relatado por el mismo maestro, es que nosotros podemos sacar algunas conclusiones acerca de lo que es este fruto versus lo que vimos que no era fruto. Y dijimos, número uno, este fruto del que se está hablando aquí es la marca distintiva del creyente. Nadie puede decir yo soy creyente y no llevar fruto.
Segundo, es un estilo de vida, no es algo que se da en un momento, es un estilo de vida permanente. Todas las veces que aparece la palabra fruto en este pasaje está conjugado de manera en un presente continuo, es decir, el fruto es constante. Lo tercero, nos libramos del agobio de que todos tenemos que ser iguales. No. La única responsabilidad que tenemos es permanecer pegado a la vid y la cantidad de fruto la determina Él. Pero tenemos que estar pegados a la vid. Y el número 4, en este nos vamos a centrar un poquito más, porque creo que este es un tanto muy aclarador con respecto a lo que es el fruto. Y de aquí a lo mejor se va a desprender hasta una definición que nosotros podamos asumir para que nos ayude todos los días de nuestra vida a anotarla en la Biblia, a recordarla, con respecto de qué es el fruto de Juan capítulo 15. Jesús nos enseña en este pasaje que el fruto en el creyente es aquel que glorifica al Padre. El fruto producido en el creyente, dice el versículo 8, es aquel que glorifica al Padre. No hay otra forma en donde Dios se sienta tan halagado por sus hijos, sino es cuando estos producen fruto. Es el mayor piropo, es la mayor muestra de Padre, pucha que te amo. No me lo digas, produce fruto. Que se produzcan frutos en ti. Ese es el mayor halago. El versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este es un punto muy importante para entender lo que Jesús está diciendo acá. Es por eso que vamos a poner nuestra atención en estos 5 minutitos que tenemos que explicar ese punto, porque insisto, es relevante para nuestro proceso de formación y crecimiento. Miren, en Juan 14, del versículo 12 al 14, Juan 14, dice lo siguiente, del versículo 12 en adelante, dice: de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, una consulta. ¿Quién es el que tiene que hacer las obras que glorifican al Padre? Según estos pasajes de Juan 14, 12 al 14. ¿Quién es el que hace las obras que terminan a la larga glorificando al Padre? El versículo 12 dice que nosotros. Pero el versículo 13 y 14, la misma persona que dijo nosotros en el 12, que es el maestro, dijo que él. ¿Cuáles son las obras que glorifican al Padre? ¿Las mías, las que hago yo, o las que hace Cristo a través de mí? Ojo con eso, porque aquí ya estamos viendo cuál es el fruto del cual se está hablando en Juan 15. Jesús nos está diciendo aquí que todo lo que pidiéramos al Padre en oración, Él nos iba a dar la fuerza, la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, para que nosotros hagamos eso, y al hacerlo, el Padre se va a sentir glorificado porque nosotros lo hicimos. No está diciendo eso. No hay nada que nosotros podamos hacer que termine glorificando al Padre. El Padre solamente es glorificado por intermedio de su Hijo, de Cristo. Solamente por intermedio de Él. Ahora, lo que el Señor promete en este pasaje es que todo lo que pidiésemos al Padre en su nombre, Él mismo lo iba a hacer. A través de nosotros, de forma tal que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Se entiende, no? Lo hacemos un poquito más fácil, en palabras más sencillas. Hermano, todo lo bueno que se produce en usted, todo lo bueno que pueda fluir de nosotros, que pueda salir de nosotros, no somos nosotros. No somos nosotros. Si hay algo bueno que sale de usted o que sale de mí, ese no es el Rodrigo, olvídense, no es el Rodrigo. Si hay algo bueno que sale de usted, olvídese, ese no es usted. ¿Sabe quién es? Es Cristo, es Jesús obrando a través de usted. Y sabe que esa obra es la que glorifica
Padre. Esa es la que glorifica al Padre. Esa es la que glorifica al Padre. Entonces, nosotros tenemos acá, no sé si a usted le ha tocado perdonar a alguien, pero perdonarlo de verdad. No esos perdones de juguete que te perdono, pero lista negra. No sé si a usted le ha tocado perdonar de verdad, como lo hace el Señor. Perdonar y olvidar. Ese es Jesús obrando a través de usted. Ese es Jesús obrando a través de usted. Y esa obra de Jesús a través de usted es la que glorifica al Padre. No sé si a usted le ha tocado amar a alguien que lo ha ofendido. ¿Le ha tocado amar de verdad a alguien que lo ha ofendido? ¿Le ha tocado amar a alguien que tiene hasta sellos? Alto en odio. Es totalmente odiable. ¿Y le ha tocado amarlo? ¿Y de verdad? Ese es Cristo. Ese es Jesús obrando a través de usted. Y esa obra glorifica al Padre. ¿Le ha tocado de repente hacer cosas o desprenderse de cosas que a usted le gustan mucho? Toma, Michael, te lo regalo. Y después llego a la casa y digo, ¿y por qué se lo regalé? Si yo no soy así. Yo no soy así, no soy desprendido. El volantín de cuero, me decían. Se rajaba nunca. ¿Quién fue el que provocó en usted esa obra de desprenderse de algo que usted nunca se hubiese desprendido? Ese es Jesús, obrando a través de usted. Y esa obra es la que glorifica al Padre. ¿Se ha visto diciendo no a algo que la carne dice a gritos que sí? ¿Se ha visto reaccionando en paz en situaciones que hubiese dejado la patada? ¿Se ha visto perseverando en la fe más allá de su fuerza, más allá de sus ganas, más allá de su paciencia? Ese es Jesús obrando a través de usted. No somos nosotros, es Él. Todo lo bueno que se produce en nosotros no somos nosotros. Todo lo malo que se produce en nosotros, ese somos nosotros. Todo lo malo que usted vea en mí, ese es el Rodrigo Ramos. Todo lo bueno que usted vea en mí, ese no es el Rodrigo Ramos, ese es Jesús, haciendo una obra en ese pobre hombre. Y eso que Jesús hace por intermedio de nosotros es lo que glorifica al Padre. De esa manera el Padre es glorificado en el Hijo. Dios es glorificado por lo que Cristo hace, no por lo que nosotros hacemos, por lo que Cristo hace a través de nosotros y no por lo que nosotros hacemos. ¿Se entiende un poquito más? Hermanos, la única forma, la única razón de que nuestras vidas puedan llevar gloria al Padre es el hecho de que Jesús more en nosotros y que esté en nosotros y obre a través de nosotros. Es Jesús el que glorifica al Padre, porque Él es la gloria del Padre. En Hebreos 1:3 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. De manera que cuando Jesús manifiesta su vida, su carácter a través de nosotros, entonces el Padre es glorificado en nuestra vida. Ese es el fruto del cual se está hablando aquí. La razón por la que podemos dar fruto para la gloria de Dios es porque la vida de Jesús está fluyendo a través de nosotros. Resumiendo esa parte, hermano, ¿cuál es el fruto que caracteriza la vida de un verdadero creyente? Si pudiéramos ponerle una definición a esto. ¿Cuál es el fruto que caracteriza la vida de un verdadero creyente? Es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Eso suena raro y muchas veces inentendible. Por esa razón el Señor ocupa estas figuras de la parra y los sarmientos. Porque sabe que de repente nos puede costar un poquitito. A ellos que escucharon y a nosotros que leemos muchos años después. Por eso, Él ocupa la figura de Juan capítulo 15. Hermanos, ¿cómo se produce la uva en la rama de la vid? En esta rama. ¿Cómo se produce la uva en esa rama? ¿Se produce porque la rama se concentra para dar fruto? Cállense, que estoy dando fruto. Estoy concentrado. Por la
concentración de la rama se produce el fruto en la rama? ¿Porque la rama hizo algo se produce el fruto en la rama? En los dos casos la respuesta es no. La rama no hizo nada para producir fruto. El que produjo fruto en esa rama es la savia que corre por el tronco y se desplaza por la rama, y esa savia a la larga termina produciendo fruto. Hermanos, nos podemos esforzar mucho por producir fruto, pero la única forma, y no vamos a producir nada, que es lo peor, la única forma de que se produzca el fruto del Espíritu en nuestra vida es que estemos conectados a la vid. Porque cuando estemos conectados a la vid, va a comenzar la savia a fluir por cada una de las ramas que tenga esta gran rama. Y cuando comience a fluir la savia por esa rama, inevitablemente va a producirse fruto. En otras palabras, las ramas por sí mismas no pueden producir fruto, no importa cuánto se concentren, no importa cuánto hagan, no importa cuánto lo intenten, no pueden producir fruto. Si Jesús es la vid y nosotros somos las ramas, eso quiere decir que nuestra vida, al estar inseparablemente conectada a la de Jesús, vamos a producir fruto. Ahora, si en la parra lo que se produce en ese sarmiento es un racimo de uva, hermano, y si nosotros estamos conectados a Cristo, ¿qué es lo que se va a producir en nuestra vida? ¿Un racimo de uva? La figura humana es, si esta rama está conectada a la parra, ¿qué va a producir? Uva. Si esta rama está conectada al manzano, ¿qué va a producir? Manzanas. Si esta rama está conectada a las chirimoyas, ¿qué va a producir? Chirimoyas. Si nosotros estamos conectados a Jesús, ¿qué vamos a producir? Uva, se va a reproducir la vida de Jesús en nosotros. El carácter de Jesús, las palabras de Jesús, los pensamientos de Jesús, la forma de enfrentar los problemas como Jesús, se va a reproducir la vida de Jesús en nosotros. Ese es el fruto del cual está hablando en Juan capítulo 15. Esa es la marca distintiva del creyente, la vida de Jesús fluyendo por intermedio de ella. El carácter de Jesús, la perspectiva de Jesús, las reacciones de Jesús. Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es la vida de Jesús reproduciéndose en mí, porque Él es la vid y yo soy una simple rama. Ningún ser humano tiene el potencial de poder autotransformarse a sí mismo. La transformación progresiva en la vida del creyente se produce porque Cristo está obrando al interior de esa persona, porque esa persona está conectada a la vid. Hermanos, en Tesalónica, en Hechos capítulo 11, 26, esa es la primera vez que los discípulos son llamados cristianos. Y cristiano significa pequeños cristos. Algunos comentaristas dicen, no, le llamaban cristiano para burlarse. Puede ser, ¿por qué no? Pero también tienen que haberles llamado cristianos porque veían en estos seguidores de Cristo la misma forma de operar que el Maestro. El mismo mensaje, las mismas palabras, el mismo estilo de vida, los mismos consejos. A tal punto estos son pequeños cristitos. Es decir, hacen lo mismo que hacía el gran Maestro de ellos. Es decir, estaban produciendo fruto. Hablan igual, actúan igual, ministran igual, el mismo mensaje. En otras palabras, los discípulos dieron fruto. Jesús estaba obrando a través de ellos, estaba obrando por intermedio de ellos. Por intermedio de ellos se estaba reproduciendo la vida de Jesús. Lo mismo que pasa hoy día. Por intermedio de nosotros se tiene que reproducir la vida de Jesús. Ese es el sello distintivo de que somos verdaderos cristianos. Esa es la forma en que el Padre es glorificado, cuando Cristo obra por intermedio de nosotros. Eso lleva gloria al Señor. No es lo que nosotros podamos hacer por Él, no es lo mucho que nos esforcemos que va a producir fruto en nuestra vida, es cuánto estamos conectados a la vida.
porque al final es la vid la que produce el fruto en esa rama. Porque al final es Cristo el que produce vida en nuestra vida. Hermanos, no olvidemos esto, el fruto es la vida de Cristo en mí. Es Cristo viviendo y manifestándose a través de mí. Qué glorioso es ser fructífero, dar fruto, porque eso significa que Jesús es el que está gobernando nuestras vidas. Es Él el que está usando nuestras vidas para la gloria del Padre. Pero como decíamos la semana pasada, tenemos una gran responsabilidad con respecto a la producción de ese fruto. Ese fruto no lo producimos nosotros. Por más que nos concentremos, ese fruto lo produce la savia que corre por intermedio de nosotros. Por lo tanto, en esa producción del racimo yo no tengo, Él lo produce. Pero ahora sí tengo una responsabilidad con respecto a esa producción. ¿Y sabe cuál es nuestra responsabilidad? Lo que vimos la semana pasada. La responsabilidad es permanecer en Él. Permanecer en Él. Aparece, no sé cuántas veces dijimos la semana pasada, 8 veces la palabra permanecer. 6 de las 8, 2 de las 8 en forma imperativa. Versículo 4, versículo 9. Permanecer o permanezcan en mí. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Ni siquiera el dar fruto es una orden en este pasaje. No aparece en este pasaje. Tienen que dar fruto, se los ordeno. No aparece eso. Porque el fruto es la reproducción de Cristo en nosotros. Las dos órdenes que hay acá, que a la larga es una, que se repite 2 veces, la única orden que aparece aquí es permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Porque separados de mí nada podéis hacer. Todo lo que hagan separados de la parra es infructuoso. Hermano, yo no sé si esto te alivia la vida, pero si alguien te dice antes, no sigáis en eso, porque vaya a gastar años, fuerza, tiempo, plata, y al final no hay nada. Yo no sé si tú estarías agradecido de esa persona que te ahorró semanas, plata, tiempo, sudor y lágrimas. Todo lo que hagamos fuera de Él es infructuoso. Separados de Él nada podemos hacer. Pegados a la parra es donde tenemos que estar. Pegados a la parra es donde se va a producir fruto. Y nuestra responsabilidad es permanecer en Él. Nuestra responsabilidad fundamental es permanecer en Él. Nuestra responsabilidad es cultivar una relación íntima y de dependencia con Él. El único mandato que aparece acá, volvemos a decirlo, es permanecer en Él. Mientras estamos cumpliendo con nuestras obligaciones rutinarias de la vida, mientras estamos trabajando, mientras estemos estudiando, mientras estemos cumpliendo nuestros roles de papá, de mamá, de trabajador, de obrero, de vecino, mientras estemos haciendo lo que estemos haciendo, no descuidemos nuestra relación de dependencia de Él. No nos desconectemos de la parra. No podemos permanecer en Él si no permanecemos en su palabra. Hermanos, ¿cómo está nuestra comunión con Él? ¿Cómo está nuestra intimidad con Él? Aquí está la solidez de nuestra vida. Solo permaneciendo en Él hay fruto. Hay que reconectarse a la vida. Hay que dejar que su savia comience a correr por nosotros y que esa savia produzca transformación, cambio de vida. Ese es el fruto. Es la vida de Cristo reproduciéndose en nosotros. Eso lo podemos saber nosotros. ¿Qué tanta vida de Cristo hay en nosotros? Porque puede haber mucho conocimiento, pero no hay vida de Cristo. Eso significa que no estamos tan conectados como creemos estar conectados. Por lo tanto, después de esa autoevaluación que tenemos que hacer cada uno de nosotros, es y debiera llevarnos a conectarnos con Él, a permanecer en Él. Si está conectado, agarrarse con más fuerza. Si está medio conectado, conectarse. Y si no está conectado, tiene que hacerlo ahora ya. Tiene que hacerlo ahora ya. Y lo contrario es que va a gastar su vida en nada. Y al final del camino, todo lo que hizo, todo lo que hicimos, es infructuoso. La única razón de ser de la rama de la parra
lo hemos dicho 2 veces, es dar fruto. La madera de la vid no sirve para nada más, absolutamente nada más, ni siquiera para hacer un llavero. La única utilidad que tiene esa rama es dar fruto. ¿Para qué fuimos comprados? Para dar fruto. No para el mundo, no para nosotros, no para sacar la mejor versión de mí, no para empoderarme en el siglo XXI. Nosotros estamos acá porque tenemos una responsabilidad que es permanecer conectados a la parra, porque esa es la única forma de dar fruto. Y cuando ese fruto se produzca, el Padre va a ser glorificado, porque el que está produciendo esa obra en nosotros no somos nosotros. No hay ningún mérito en nosotros, ninguno, en absoluto, nada. Es Cristo obrando a través de nosotros. Yo lo haré. Versículo 13, versículo 14 del capítulo 14. Yo lo haré. Y mientras yo lo haga, el Padre es glorificado por intermedio del Hijo. Póngase de pie, por favor.